Hola amigos, yo soy Álvaro Felipe de Edeteam y ayer lunes fue la Conferencia Mundial de Desarrolladores de Apple, este evento en el que lanzan nuevos productos, lanzan nuevo software, actualizaciones, novedades para los desarrolladores y entre todas las cosas que se lanzaron, que no voy a enumerarlas acá porque no es el tema del video, hubo dos que me llamaron mucho la atención. En primer lugar, su nueva Mac Pro, carísima y muy potente, pero muy carísima también, $6,000 el precio de entrada y si quieres más potencia pues te va a costar bastante más. Esta computadora obviamente está orientada a un segmento muy pro. Debo reconocer que a mí, como a mucha gente en internet, me parece una computadora fea. Parece de verdad un rallador de queso como han salido los memes en internet. Sin embargo, la gente de Apple sabe lo que hace, conoce su público objetivo y debe saber muy bien por qué lo ha hecho así. Así que yo no quiero meterme en esa discusión, ¿ok? $6,000 la computadora. La pantalla que viene aparte cuesta $5,000. También la parte de atrás tiene diseño de rallador de queso, aunque bueno, no la vas a ver porque está por detrás. Supongo que es por ventilación. Entonces ahí nomás el combo te está costando $11,000, 11,000. Pero esa pantalla viene sin su soporte, sin su patita. Si tú quieres la patita te va a costar $1,000 más. $1,000 la patita. Para que tú subas tu pantalla, la inclines o le des la vuelta si la quieres tener en vertical. $1,000 la patita. No lo entiendo. Repito. La gente de Apple sabe miles de veces más que yo sobre negocios. Yo pues no me he vuelto un hater de Apple, simplemente no lo entiendo. Me río porque no lo comprendo, no alcanzo a comprender. El tiempo dirá si es una buena estrategia, el tiempo dirá si de verdad han estudiado bien a su público. Yo supongo que sí, porque repito, ellos saben muchísimo de negocios. No por nada son una de las compañías más valiosas del mundo. El otro tema que se venía rumoreando ya en internet era que iban a matar a iTunes. iTunes, señores y señoritas y señoras, es el software más importante que Apple ha desarrollado en su historia, obviamente después de los sistemas operativos, pero es el software más importante de su historia, el software que le cambió completamente la vida a Apple y el software que convirtió a Apple en la empresa número 1 del mundo. Si no lo sabías, quiero contarte hoy por qué iTunes fue tan importante. Hoy ya no es importante, hoy es un producto anticuado, casi dinosaurio, que sí, ya le tocaba morir, ya le tocaba pasar a mejor vida, pero es importante que tú entiendas por qué iTunes fue tan importante y escarbar un poquito en la historia del internet, que seguramente te va a gustar. Lo más curioso es que este producto, que repito, es el software más importante creado por Apple, nació a través de una de las metidas de pata más grandes de Steve Jobs. Steve Jobs era un genio, pero también metía la pata muy seguido. ¿Cuál fue esta metida de pata? Bueno, vamos a ponernos en contexto. En primer lugar, en 1997 Steve Jobs regresa a Apple después de haber sido despedido más de 10 años después. Bueno, la cosa es que regresa. Y para él salvar la empresa, porque la empresa le iba muy mal, en primer lugar lanzan una campaña llamada Think Different, piensa diferente. Con esta campaña ellos querían ganarse el respeto de la gente que pensaba diferente, obviamente, pero me refiero a gente rebelde, gente contracultural, gente que quería algo distinto, gente que quería sentirse identificada con una marca. Es decir, no era una marca de gente con saco y corbata, sino una marca que se identificaba contigo, ¿no? Con la gente innovadora, con la gente creativa, porque ponían a figuras como John Lennon, como Einstein, como Gandhi en la publicidad de Piensa Diferente. Esa fue la primera conexión. La segunda conexión fue el primer producto de la era Steve Jobs o de la segunda era Steve Jobs, que fue el iMac. Esta era una computadora hermosa. Estamos hablando de 1998. Tal vez ese diseño te pueda parecer anticuado para la moda actual, pero si piensas en el año, era una cosa revolucionaria, hermosa. Mira su figura, curva, parece un aparato traído del espacio, que un astronauta hubiera ido a una nave y hubiera traído ese aparato, traslúcida. Tenía una asa, tú podías coger la computadora de arriba y llevártela, porque eso, según Steve Jobs y Jonathan Ive, el diseñador, pues creaba más conexión con el usuario. O sea, que el usuario ya no le tenga tanto miedo a la tecnología, sino que diga, wow, un asa significa que puedo cogerla y llevarla. Fantástico. Salió en varios colores, entonces
El iMac fue un producto muy vendido y un producto que hizo que Apple regrese al juego del que estaba saliendo, porque ya le iba muy mal antes de Steve Jobs. Muy bien, pero ¿cuál fue el gran error de Steve Jobs? Fue que se encaprichó en que el iMac tenga una ranura para CDs, no tenga una bandeja. En la primera versión, cuando ya se iba a anunciar, Steve Jobs descubrió la bandeja y le agarró un ataque de ira, pero ya no se podía hacer nada, ya estaba construido. Pero para la siguiente versión, Steve Jobs insistió en que sea una ranura donde se introduzcan los CDs. Los ingenieros intentaron convencerlo de que no lo haga. Le dijeron que pronto iban a salir grabadoras de CD, pero en formato bandeja, no en formato ranura. Y si él se encaprichaba en la ranura, no iban a poder grabar discos en las iMac. Steve Jobs dijo que no le importaba y que él quería la ranura porque quería simpleza en los diseños. ¿Por qué ese fue uno de los peores errores de Steve Jobs? Ahorita te lo voy a contar, pero vamos a dar un poquito de contexto. En el mismo año 97, cuando Steve Jobs regresa a Apple, aparece este programita que seguramente marcó la infancia o la adolescencia de ustedes. Sí, ustedes. Y si no lo conoces, estás muy chiquillo todavía. Y esto es parte de la historia, parte del baúl de los recuerdos de mi generación. Winamp. Con este programita, te acordarás que lo prendía, le dabas el doble clic y sonaba la llama y tenía skins y el ecualizador era hermoso. Ahí es donde nosotros reproducíamos nuestra música que nos descargábamos de internet o nos comprábamos en alguna tienda un disco con 100 canciones o no sé qué. Lo que pasa es que para esta época el formato MP3 para la música empezó a hacerse mucho más masivo. Este tipo de reproductores hacía que la gente empiece a compartir muchos archivos, pero compartir archivos MP3 era complicado. Antiguamente, en la época de los cassettes, ¿cómo hacías tú para tener música? Bueno, escuchabas canciones en la radio. Si una canción te gustaba y tenías el dinero, yo no tenía el dinero y nadie de la gente que conocía tenía el dinero en serio para ir a una tienda de música, o sea, comprar un cassette original y luego que salieron los CDs, comprar un CD original era pues costosísimo para nosotros. Veníamos de familias bastante pobres. Entonces lo que hacíamos nosotros era en un cassette en blanco o un cassette por ahí robado de nuestros papás de su música, grabar encima, ¿no? Entonces esperábamos que en la radio suene la canción que queríamos escuchar, le dábamos grabar y rezábamos para que el locutor no diga nada. La gente también compartía grabaciones, ¿no? Hacíamos nuestras mezclas en los cassettes y compartíamos las grabaciones. Cuando llega ya la era digital, con los archivos MP3, era un poco más complicado hacer esto. Así que un estudiante universitario llamado Sean Fanning crea un programa llamado Napster. El objetivo de este programa era muy sencillo, poder compartir de una manera sencilla archivos MP3. Ya está, no más. Con la característica de que era un programa peer-to-peer, es decir, no se conectaba a un servidor central. Cuando tú buscabas una canción en Napster, no iba a un servidor a buscarla. En realidad, cada vez que una persona instalaba Napster en su equipo, se conectaba a una red, a una gran red que estaba construida con todas las computadoras que tenían Napster instalado. Así que cuando tú buscabas, en realidad estabas buscando en toda esa red. Y si alguna computadora de esa red tenía en su disco duro esa canción que estabas buscando, tú podías copiarla a tu equipo. Obviamente era una descarga, ¿no? Pero en teoría era una copia, ¿no? Porque eran pues un programa entre pares, ¿no? Entre iguales, sin un servidor centralizado. Él lo hizo con la finalidad de poder compartir archivos MP3 entre sus amigos y poder compartir la música. Sin embargo, bastó con que lo comparta a 1, a 2 y en una semana ya tenía 10.000 descargas el programa y explotó como una bomba. Explotó. Fue tan grande la explosión que la industria discográfica se vio amenazada, hacían reuniones donde buscaban canciones y encontraban prácticamente de todo. Yo me acuerdo que en esas épocas empezaba a aparecer el internet aquí, en Lima, no sé en los otros países, pero yo pagaba lo que costaba una hora de internet, creo que era 2 soles, sol 50, no recuerdo ya, son 20 años atrás, era 20 kilos atrás también. Iba y buscaba la canción y la dejaba descargando, rogando para que nadie cancele la descarga, y al día siguiente iba a ver si la descarga había terminado, porque pues
no era tan veloz el internet, a veces había terminado, a veces no. Yo me acuerdo que cuando yo descubrí Napster, no le dije a nadie. Yo fui a una cabina de internet, lo instalé y descargaba y lo dejaba minimizado y al día siguiente volvía a copiar mis canciones. Hasta que alguien descubrió que también había Napster y lo instalaron en todas las máquinas y se acabó la diversión porque pues se volvía muy lenta la red. Pero bueno, también coméntame ahí en los comentarios si es que tú viviste esta época de Napster. Era como magia. Claro, Napster desapareció de la faz de la tierra porque la industria discográfica le metió un juicio pero tremendo y Napster desapareció. Tengo entendido que años después volvió con otro nombre, aunque con el mismo logo, pero bueno, esa es otra historia ya. Sin embargo, aunque Napster desapareció, eso no significaba que la industria había ganado la guerra. Realmente, esto era un cambio completamente cultural. Napster había desaparecido, pero los consumidores habían creado nuevos hábitos de consumo. Ya no se sentían cómodos de ir a una tienda a comprar un CD solo por una canción, que era el modelo tradicional de la música. 1 o 2 canciones en un álbum y el resto era relleno para que tú compres el álbum completo. Ellos querían descargar las canciones que ellos querían escuchar, es lo que habían hecho con Napster. Luego vinieron opciones como Kazaa, capaz la han usado también. El tema es que para ese año, que era 2000, se estaban vendiendo más de 300 millones de discos en blanco en Estados Unidos. En blanco. ¿Qué significa que se vendan 300 millones de discos en blanco? ¿Qué significaba que se vendan más de 300 millones de discos en blanco? Obvio que la gente estaba grabando su música en estos discos, la música que descargaba de programas como Napster o Kazaa. Y el iMac no tenía grabadora de discos porque Steve Jobs se encaprichó en la ranura. Fue un grave error y él lo reconoció. Públicamente le dijo a la revista Fortune: me sentí como un estúpido. Pensé que habíamos perdido aquel tren. Tuvimos que esforzarnos mucho para ponernos al día. Lo curioso es que a raíz de este error empezó la década más innovadora en la historia de Apple. Porque Steve Jobs se dio cuenta que había perdido el tren y que tenía que ponerse al nivel a toda velocidad y empezaron a trabajar como locos para ponerse nuevamente en el juego. En esa época empezaron a proliferar los reproductores de MP3, porque obviamente la música en MP3 estaba siendo muy famosa, pero los reproductores eran muy malos. Entre ellos había un reproductor llamado Rio que no se podía sincronizar con el iMac, pero 3 ex ingenieros de Apple decidieron crear un pequeño programa para gestionar los archivos del Rio y poder sincronizarlos, porque era muy difícil usar el aparato de por sí. Ese software se llamaba SoundJam. Posteriormente, Apple compra SoundJam y estos ex ingenieros de Apple regresan a Apple a trabajar en lo que luego sería iTunes. Steve Jobs estaba convencido de que debían crear un software que permita organizar toda la música al usuario, por artista, por álbum, por canción, que pueda crear sus propias mezclas, que pueda copiar, que pueda grabar también, porque entendió que el mercado estaba yendo hacia ese camino. De esa manera se transformó SoundJam en lo que sería luego iTunes, obviamente dándole la estética de Apple y con todo el rediseño que siempre hacía Steve Jobs, simplificando todo lo máximo posible, porque él siempre creía que los programas debían ser intuitivos, que el usuario no debería leerse un manual, sino que debería llegar y poder usar fácilmente la aplicación. iTunes se lanza en enero del 2001 como un organizador de la vida musical de las personas y tuvo un gran éxito, tuvo cientos de miles de descargas. Sin embargo, cuando estaban desarrollando iTunes, intentaron conectar iTunes con un reproductor musical, es decir, probaron con varios obviamente, y todos eran una porquería en palabras del mismo Steve Jobs. Porque al final de cuentas la gente no va a estar escuchando música siempre en la computadora. Así como fue el Walkman en los 80 o el Discman en los 90, para los 2000 tenía que haber un reproductor de música digital portátil. Así que Apple decidió fabricar su propio reproductor de música. Pero acá viene la locura. ¿Te acuerdas que se habían perdido el tren de toda la copia y grabación de discos? Ya no quería perder tiempo Steve Jobs, así que le dio a su equipo
ojo con esto, 9 meses para crear su reproductor digital, que sería luego el iPod. 9 meses para crear el iPod. Es un tiempo imposible, incluso para una empresa tan grande como Apple, lograrlo en 9 meses. Tuvieron que trabajar feriados, fines de semana, a veces estar trabajando sin descanso, pero era pues el tipo de trabajo acostumbrado en Apple. Steve Jobs, como siempre, estaba obsesionado en la sencillez, en la simplicidad de que para el usuario sea fácil usar la aplicación. Así que él dijo que no se debían hacer más de 3 clics para llegar a ninguna canción, porque los reproductores que ellos habían probado tenían botoncitos que había que apretar muchas veces, por ejemplo, para bajar en la lista, para darle play, para reproducir, para retroceder, etc. Era muy complejo. Entonces los ingenieros de Apple crearon la famosa rueda que fue un distintivo del iPod por siempre. Con esta rueda tú te podías desplazar entre los miles de canciones. Y el iPod costaba $400. Era una cosa muy costosa. Yo nunca tuve uno de esos. Me hubiera fascinado tener uno de esos. Así que cuéntame si tú llegaste a tener o el original o alguna de las siguientes versiones, porque se lanzaron muchísimas versiones para todos los bolsillos incluso después. Pero este primero tenía un precio de $400. Como siempre, la prensa y la gente empezó a atacar, a insultar, a burlarse, pero se equivocaron. Fue un éxito en ventas y era completamente blanco, porque el blanco reflejaba pureza. Entonces pues le gustó a Steve Jobs esta propuesta de Jonathan Ive y así salió blanco. Lo curioso es que como todos los auriculares para esa época eran negros, los blancos del iPod se reconocían rápidamente. Entonces de un momento a otro tú empezabas a ver gente con auriculares blancos y te preguntabas, ¿pero qué está pasando? ¿Por qué están de moda los auriculares blancos? Y era porque usaban el iPod. Así que la publicidad del iPod empezó a ser así, con siluetas de gente bailando con los famosos auriculares blancos. Fue un distintivo cultural. Se volvió no solamente un producto tecnológico, sino un producto completamente cultural. Otra gran ventaja del iPod es que funcionaba a la perfección integrado con iTunes. Tú podías crear tus listas de reproducción en iTunes y descargarlas directamente a tu iPod. Muy fácil. Así que el iPod simplemente te servía para escuchar sin añadirle funciones complejas. De esa manera lo simplificaron. Pero había un pequeño detalle: ¿de dónde los usuarios sacaban la música que escuchaban en su iPod? Algunos usuarios podían usar sus discos originales, copiarlos en el iMac y luego pasarlos al iPod, pero eran algunos. Era obvio que la gran mayoría estaba usando piratería en sus iPods, y eso a Steve Jobs no le gustaba, porque él sentía que era robarle a los artistas, y un artista merecía ganar dinero por sus creaciones. Y Steve Jobs era alguien que amaba y respetaba muchísimo la música desde su juventud, que escuchaba a Bob Dylan, que era su mayor héroe. Así que él estaba convencido en que la música debía ser legal. No se conformó con simplemente vender el iPod y que la gente consuma la música que le dé la gana. Pero, ¿cómo obtener música legal para el iPod? Esa música tenía que sí o sí pasar por el iTunes, porque iTunes era el programa que permitía crear las listas para ponerlas en el iPod. Steve Jobs nunca permitió que haya otro software que permita sincronizar con el iPod. Nunca. Él quería mantener toda la experiencia. Así que la única manera era vender música a través de iTunes, pero eso implicaba reuniones y conversaciones con las discográficas, y fue muy difícil. Primero se reunió con Sony y con Warner, no llegaron a nada, y luego Sony y Warner crearon cada una su plataforma de música por suscripción, que fueron una basura. Y no lo digo yo. La revista PC World en el 2003, si no me falla la memoria, nombró a estas plataformas como los peores productos del año, o uno de los peores productos del año, imagínense. Porque ellos creían, como muchas empresas tontamente creen, que se trata de contratar programadores, meterlos juntos en una oficina y que mágicamente aparece un producto. No funciona así. Hay que entender muy bien al usuario, entender el mercado, estar realmente comprometido y tener una estrategia clara. No es meter programadores y ya. Por eso es que su producto salió tan mal. Steve Jobs, en cambio, tenía un producto excelente, que era iTunes, pero le costó bastante trabajo convencer a las discográficas y a artistas, porque había artistas que tenían derechos sobre sus propias canciones. Steve Jobs se dio el trabajo de convencer a las discográficas y a los artistas de vender su música en iTunes. Cada canción valdría $1, de los cuales 70 centavos iría a la discográfica para el artista y el resto para Apple. Era un buen trato, pero
Era muy difícil convencerlos, era muy difícil sacarles el chip, cambiarles el chip que tenían cuadriculado de los discos y todo eso. Pero si alguien podía lograrlo era Steve Jobs. Los perseguía, viajaba a sus casas, los llamaba a cualquier hora del día, les mandaba regalos, los enamoró poco a poco a cada uno. Es más, cuando se lanzó iTunes Store en 2003, con 500,000 de canciones, si no me falla la memoria, completamente legales, la gente se quedó maravillada. Incluso Bill Gates declaró que no entendía cómo rayos había hecho Steve Jobs para convencer a las discográficas que vivían peleándose de darle los derechos de su música para venderla en iTunes. Pero fue un éxito. Steve Jobs lo explicó de esta manera: en iTunes una canción te costaba $1 y se descargaba en 1 minuto. En programas como Kazaa demoraba 15 minutos, no estaba seguro de la calidad de la canción y por 4 canciones te tomaba 1 hora. Estás gastando 1 hora por ahorrarte $4. Realmente estás trabajando por menos del salario mínimo. El razonamiento era muy poderoso, además que con estos programas no había garantía de la calidad de la canción, de cómo había sido grabada, mientras que en iTunes sí, y era una canción original. No estaba robando, en palabras de Steve Jobs. Fue un éxito. La gente dijo que iTunes podría vender 1 millón de canciones en 6 meses. Se equivocaron. Vendió 1 millón en 6 días. En 3 años había vendido 1.000 millones de canciones, una cosa absolutamente brutal. Y en 4 años más, es decir, 7 desde su lanzamiento, había vendido 10.000 millones de canciones. 10.000 millones de canciones. Sin contar los iPods que se vendían en el camino, porque luego sacaron muchas versiones de iPods para todos los presupuestos, de todos los modelos: iPod con video, iPod sin pantalla, incluso el iPod Shuffle que mandaba música aleatoria, no tenía ni pantalla, para los deportistas. Increíble. Apple llegó a tener el 75% de la cuota de mercado de la música digital, 75%. Microsoft se quedó dormido, Sony se quedó dormido, luego intentaron sacar sus productos para competir contra Apple, pero era demasiado tarde, sus productos eran mediocres honestamente y fracasaron tremendamente, fracasaron de manera desastrosa y no hubo nunca un rival para el iPod. Jamás de los jamases hubo un rival para el iPod. El único rival que hubo para el iPod y que terminó matando al iPod fue el iPhone, otro producto de la misma Apple. Es decir, ellos sabían que debían devorarse a sí mismos y pasar a lo siguiente. Obviamente, cuando llegó el iPhone ya era un producto multitarea que cumplía con muchas funciones. Siguió existiendo el iPod Touch, que hasta ahora existe, pero no tiene ya mucho sentido porque el iPhone hace todas esas funciones, ¿no? Ahora bien, los tiempos cambian. Del 2000 al 2010, en esa década, Apple fue la empresa más innovadora del mundo. Lanzaron el iPod, el iPhone, el iPad y fue una locura total. Se convirtió en la empresa más valiosa del mundo y parecía no tener rival. Pero repito, los tiempos cambian. Curiosamente, Steve Jobs había dicho que nadie quería alquilar música, nadie. Por eso lanzó el modelo de compra por $1 de cada canción con iTunes. Sin embargo, repito, los tiempos cambian. Para la siguiente década, que es en la que vivimos ahora, el modelo de streaming y de suscripción es completamente normal. Obviamente, tenemos smartphones, las velocidades de internet son mayores, tenemos otro tipo de tecnologías que permiten el streaming con una mejor experiencia. Aparecieron empresas como Spotify, empresas como Netflix a cambiar completamente las reglas del juego y hacer el streaming el nuevo modelo de consumo de contenidos. Ya no la compra, siguen existiendo tiendas donde puedes comprar música o puedes comprar películas, pero realmente son mínimas, más que todo para coleccionistas. Como siempre pasa, hay empresas que no entienden lo que está pasando a su alrededor. Por ejemplo, HBO aseguró que nunca de los nunca iban a convertirse en una empresa de streaming. Obviamente tuvieron que tragarse cada una de sus palabras porque tuvieron que rendirse ante las evidencias y hacer un producto llamado HBO Go muy rápido, sobre la marcha, lleno de errores, que se caía en cada estreno de Game of Thrones. Horrible, horrible. Eso pasa cuando una empresa no lee lo que está pasando en el mercado. Incluso para Apple,
iTunes ya se había convertido en un producto anticuado, un producto viejo, un producto sin funcionalidades. Por iTunes se podía comprar películas, libros, canciones, se había diversificado, podías hacer sincronización de archivos, pero realmente era un producto ya viejuco, no se veía como moderno. En 2015 Apple lanza Apple Music para competir con Spotify, pero era un lío porque los usuarios se confundían en el uso entre Apple Music y iTunes, como que tenían funciones superpuestas. Y de esa manera llegamos a esta conferencia anual de desarrolladores de Apple, donde se anunció que se mataría iTunes de una vez por todas. Tal vez sí debió matarse hace años, pero bueno, 17 años después, el software más importante en la historia de Apple y que le dio el liderazgo absoluto de toda una década, nos dice adiós. Tuvo su versión para Windows, aparte de la versión para Mac, pero hoy el mundo ha cambiado. El mundo está más orientado hoy a los servicios. Por eso es que Apple dijo que iTunes se transforma en 3 aplicaciones, que son Apple Music, Apple Podcast y Apple TV. Curiosamente, Apple, que es una empresa que siempre ha hecho hardware y software, se está orientando cada vez más hacia los servicios. Miren, noticias, música, televisión, porque los tiempos cambian y hay que saber adaptarse. Me gustaría terminar este video sacando algunas lecciones de esta historia para emprendedores. Si tú estás emprendiendo o quieres emprender, ojo con estas lecciones aprendidas. En primer lugar, analiza el mercado. Steve Jobs se equivocó al no incluir un grabador de CDs en el iMac. Cuando se dio cuenta de su error, porque vio el mercado, se movió muy rápido para ponerse al día y al final copó el mercado, ganó la mayor cuota de mercado. Mientras que empresas como HBO, por ejemplo, dijeron que nunca se iban a convertir en una empresa de streaming porque no supieron analizar el mercado. Tú siempre tienes que mirar las tendencias del mercado porque siempre está cambiando. Tienes que escuchar y olfatear lo que está pasando afuera para no terminar vendiendo un producto que ya nadie quiere comprar. En segundo lugar, piensa en el usuario, simplifica. ¿Por qué el iPod tuvo tanto éxito? Porque en Apple se obsesionaron por la sencillez, se obsesionaron porque sea muy fácil de usar y que su integración con iTunes sea perfecta. Mientras que todos los otros reproductores eran muy confusos de usar. Botones por aquí, botones para allá, tú terminabas muy confundido. La integración con el software tenía muchos errores, o sea, no la habían hecho bien y los usuarios terminaban frustrados. Entonces, cuando tú pienses en el usuario y dejes de enamorarte de tu producto, que este es uno de los principales errores de los emprendedores, se enamoran tanto de su producto que no son capaces de pensar que el usuario no quiere ese producto, que el usuario quiere otras cosas. Entonces piensa siempre en el usuario. Es la estrategia que ha llevado a la cima a Apple y que también ha llevado a la cima a Amazon, por poner 2 ejemplos. En tercer lugar, la comunicación lo es todo en los negocios. Steve Jobs no hubiera podido conseguir las licencias de la música si no hubiera tenido excelentes cualidades de comunicación y habría sido tan insistente y tan enamorador, por decirlo así, con artistas y con discográficas. Si tú quieres llegar lejos en los negocios, aprende a comunicarte mejor. No tengas temor en hablar, en tocar puertas, en levantar el teléfono. Dice Tim Ferriss que el éxito se mide en la cantidad de conversaciones incómodas que estás dispuesto a tener. Y en cuarto lugar, no podrás ser el líder siempre. Si hoy te va bien, aprovecha, pero siempre regresa al paso 1. Vuelve a analizar el mercado para saber en qué momento cambiar. Diversifica tus servicios y no tengas miedo de devorarte a ti mismo, porque si no, otro lo va a hacer. Esto es lo que decía siempre Steve Jobs. Si no nos devoramos nosotros, otro lo va a hacer. Por eso el producto que terminó matando al iPod fue otro producto de Apple, el iPhone. Espero que te haya gustado esta pequeña historia o prehistoria tal vez de la internet. Cuéntame en los comentarios qué etapas de esta historia lograste vivir, experimentar en carne propia y qué partes no. Y recuerda que si no quieres ser un simple usuario de la tecnología, sino dominarla y crear tus propias aplicaciones, te esperamos en nuestra página web ed.team, donde podrás aprender programación, diseño y emprendimiento con la mejor metodología en español. Recuerda que hay muchas oportunidades si dominas la tecnología y que ED Team está para ayudarte porque tu futuro te está esperando.